Buenas tardes, mi nombre es Andy Álvarez, estudiante de la Universidad Fermín Torres Caudares, cursante de la materia de diseño automotriz con el profesor de Edin Gotera. Hoy vengo a platicarles sobre el sistema de motores de suspensión y de chasis, el cual esto fue basado en tres links que nos suministró el profesor, los cuales estarán aquí abajo en la descripción del video, si los quieren chequear. Este ensayo lo he dividido en tres bloques, los cuales son: el bloque número 1 hablaremos sobre los motores, el sistema de motores y su clasificación. En el bloque número 2 hablaremos sobre el sistema de suspensión y por último, en el bloque número 3 hablaremos sobre el sistema de chasis. Comenzamos con el bloque número 1. Hablaremos del sistema de motores, pero primero debemos saber qué es un motor. El motor es el que crea energía mecánica, la cual puede ser a través de energía química o energía eléctrica, por la química o por eléctrica. En fin, el motor es el encargado mediante el suministro de energía, ya sea de energía mecánica, química o eléctrica, convertirla esa energía en energía mecánica para mover así las ruedas del auto. Tenemos varios tipos de motores. Tenemos, para ser más exactos, tres tipos de motores, que serían motores internos, motores externos y motores eléctricos. También tenemos los motores de 2 tiempos y 4 tiempos, como también tenemos los tipos que vendrían siendo los motores a gasoil, como los motores en B y motores en W. Tenemos la combustión interna. Es la que quema el combustible directamente a la cabeza del pistón, y esta es para aprovechar así las funciones de los gases entre el combustible y el oxígeno. Y también tenemos los eléctricos, que esto es por medida de un embobinado de un campo eléctrico que genera un impulso sobre el rotor de la fuerza. Para continuar, pasaremos a hablar sobre los motores de combustión interna, los cuales serán motores de 2 tiempos, 4 tiempos, diésel y Walker. En los motores de 2 tiempos tenemos que la relación del ciclo de admisión, compresión, explosión y escape se hace una sola vuelta del cigüeñal, utilizando una bujía para producir una chispa que encienda la mezcla de aire-combustible, y el pistón o embolo hace la función de las válvulas. Estos motores de 2 tiempos son los más económicos entre los motores, y principalmente es más usado en motos y modelos a escala. Los motores 4 tiempos realizan el ciclo de admisión, compresión, explosión y escape en cada 2 vueltas de cigüeñal, utilizando una bujía para producir la chispa que encienda la mezcla del aire, combustible, los cuales poseen válvulas de escape, admisión sincronizada al movimiento del cigüeñal. No se mezcla el combustible con el lubricante y poseen agujeros por donde circula el líquido refrigerante, y es el más utilizado en todos estos tipos para vehículos a lo largo de la historia. Los motores diésel realizan el ciclo de admisión, compresión, explosión y escape a 2 vueltas del cigüeñal, muy parecido al de 4 tiempos, con la diferencia que aquí eh, no trabajamos con gasolina, sino que trabajamos con gasoil, y, y no utiliza bujía, sino que utilizan una bomba de inyección, y los inyectores de estos motores son los más eficientes para ahorrar combustible por su alto volumen diésel como combustible. Evite menos residuos, solo un poco menos contaminable que la gasolina. Los motores Walker realizan el ciclo de admisión, compresión, explosión y escape, pero no utilizan pistones, sino solo rotores centrales excéntricos. Realizan todos los ciclos en simultáneo y progresivamente, y esto es más eficiente
a la relación del cilindro potencial a comparación con los otros motores de embolo, y prácticamente es utilizado solo en la compañía Mazda, en los vehículos especialmente. Eh, Mazda X, Mazda RX-8, Mazda RX-9, y su complejidad los hace un poco costosos y difícil a la hora del mantenimiento. Tenemos también la clasificación según el modelo, que serían motores en línea, motores en B y motores en W, entre otros, es un motor de combustión interna. Entre más cilindros es más potencia que tiene el motor. Los motores en línea son estos que en lo general pueden tener hasta 4, 5 o 6 cilindros. Actualmente se usan también en barcos y submarinos. Los motores en B, estos disponen y se aplican en motores que tienen 6 u 8 y hasta 12 cilindros en el cigüeñal. Así que es más cómodo porque el motor es un poco más compacto, más pequeño en línea, y entonces como viene en B, el cigüeñal trabaja un poco mejor y se desgasta menos. Motores BR. Estos se aplican o llevan 4, 5 o 6 cilindros, y prácticamente estos son motores en B, pero que están adaptados para que tengan el mismo espacio que un motor lineal. Estos motores son más compactos que los motores en B, y los motores en W son esos motores que utilizan de 12 y hasta 16 cilindros. Son costosos de fabricación, alta potencia en relación al poco espacio. En este bloque, resumiendo, vemos que es un motor, sus tipos, que serían tres: motores de combustión interna, que es el quemador de combustión y crea la energía mecánica dentro del mismo motor, dentro de la misma cámara con la cabeza del pistón. En los motores de combustión externa, que estos son los que queman el combustible en otra cámara que no es la misma donde se encuentran los pistones, y el eléctrico, que es el que hace por una bobina. También encontramos los tipos de motores que podrían ser de 2 tiempos, 4 tiempos, motores diésel y el Walker, que cada uno tiene sus especificaciones, y tenemos los modelados que serían en B, en W, lineales, entre otros. Para tener una mejor complejidad de ellos, al momento de diseñar un auto y ver qué motor le funciona. Todos estos motores son importantes, ya que son los que crean la energía mecánica para mover las ruedas del auto. Es decir, sin un motor no tenemos el corazón del carro. Es como el corazón de nosotros. Es muy importante porque sin ellos no podíamos hacer nada. Ahora pasamos a hablar sobre el bloque número 2, tipo de suspensión o el sistema de suspensión, pero vamos a empezar de una vez hablando de los tipos. Primero hay que saber qué es la definición de la suspensión, la cual es la superficie que se encarga de soportar tanto el peso del vehículo como también el esfuerzo de la transferencia de masa entre el movimiento, junto con las vibraciones producidas de las irregularidades del terreno. Todo esto mediante la combinación de distintas configuraciones geométricas de sus componentes mecánicos. Tenemos ahora los tipos de sistema de suspensión, los cuales serían el eje rígido e independiente, los cuales los ejes rígidos se dividen en tres partes, que serían el de 4 link, el de 2 link y el de ballesta. Y en el independiente hay 5 modelos, los cuales serían el MC Person, Torsion Bar, Pull Rock, Wishbone y Push Rock. Pasamos a la suspensión dirigida. Se compone de un cuerpo de túnel en cuyo extremo giran las ruedas, y dentro también los ejes de transmisión son impulsados. Suspensiones independientes. Aquí las suspensiones independientes de cada rueda del vehículo posee un propio sistema, tanto elástico y articulado, es decir,
los movimientos de una rueda no afectan los movimientos de la otra. Esto es así para la carrocería, no se ve afectada por las vibraciones. En resumen, este bloque, estas dos se dividen en que una es completamente pegada a la suspensión rígida, que al momento de cruzar esta rueda tiene el cruce, esta también. El momento de gestionar el bache, las dos hacen el movimiento con tal, la independiente no lo hace, porque en el momento de caer en un bache se amortigua esta parte, eh, se amortigua estas partes y esta se ve independiente. Estas son más utilizadas en los carros de competición, más que todo el push rod y el push rod son utilizados en la Fórmula 1. De este bloque vemos que las suspensiones y sus tipos, que serían suspensiones rígidas que hacen el movimiento que se explicó anteriormente, y la independiente, de las cuales son muy importantes ya que son más utilizadas en camiones y carros sencillos, y las otras son más balanceadas para carros de competición. En el bloque número 3 hablaremos del sistema de chasis o los tipos, pero primero tenemos que saber qué es un chasis. Un chasis es una estructura metálica completa o tubular, los cuales su función es soportar todo el peso o esfuerzo de los componentes. Sirve como protección a los pasajeros o al piloto. Empezamos con los tipos de chasis. El chasis tubular de larguero es una estructura formada principalmente por dos vigas metálicas que ocurre en la longitud del auto. Estas son utilizadas en camiones de carga larga o corta. Chasis tubular de jaula. Esta es una estructura formada de cerchas tridimensionales que se construyen a medidas principales de ambos perfiles redondos sobre la similitud del auto, donde todos los componentes van fijados. Este es un chasis muy regular de ver. Se ve en algunas competiciones como la Monster Jam y Car. Digamos, digamos que exóticos, pero no es muy utilizada. Chasis compacto. Estos tipos de chasis es diferente de los tubulares. Estos están compuestos de piezas laminadas, pegadas o soldadas, construidos en una estructura ligera, sobre los cuales se le montan los demás componentes. Esto es lo que más utilizan en los carros comunes. Este es el que más se utiliza al momento de diseñar autos para ventas al todo público. El chasis monocasco de fibra de carbono. Estos son creados en fibra de carbono, los cuales son utilizados en autos, en superautos o hiperautos, y más que todo en competiciones de alta velocidad, como sería la competición de la Fórmula 1, entre otras. eh, Como Ferrari F40. ¿Por qué se utiliza este modelo de chasis? Este es más utilizado en estos autos porque estos autos son llevados a una muy alta velocidad, y siendo de fibra de carbono, el carro es muy ligero y muy resistente. Y luego vienen los que son las restricciones de seguridad, que eh, todos estos modelos tienen que tener sus restricciones de seguridad, porque prácticamente van a ser utilizados por personas, y la seguridad es muy importante, ya sea para competiciones o para carros de uso diario. En resumen, en este bloque vemos los tipos de chasis, los cuales quedarían perfectos en el modelo a diseñar, para qué se va a utilizar, y luego vemos cuál nos sirve. ¿Cuál modelo podemos agarrar? Puede ser para ciudades, para trabajo, para recesos, para que soporte mucha carga, como serían los camiones, o de competiciones en Fórmula SAE,
que se utilizan en el monocasco como el monocasco y entre otros. Como comentario, aquí la seguridad es muy importante y si un chasis de esto no cumple con la seguridad o con las normas establecidas, ¿cómo explico? Si es uno para competición o para la ciudad o para uso personal, si no pasa la orden de seguridad, no tiene estas restricciones de seguridad, es muy fácil que el carro no sea adecuado o el chasis no sea aceptado. En conclusión, aquí vemos los sistemas de motores de chasis y de suspensión y cuál se trabaja mejor para crear un carro del uso diario o un superauto o un hiperauto o un coche de competición o de trabajo pesado que podría utilizarse como coche de competición para la Fórmula SAE, que sería un motor de 2 tiempos o 4 tiempos para más potencia, como uno de suspensión independiente que podía ser el Pulse Roy o el Push Roll, el cual también es utilizado en la Fórmula 1, o el chasis que es para Fórmula SAE, que sería uno de monocasco, como dije anteriormente. Estos puntos son muy importantes para el diseño de un buen auto. Tenemos que saber el sistema de chasis, el sistema de motores y de suspensión, para que así decidamos elegir la adecuada para crear un auto que esté acuerdo a lo que se le pida, a lo que pida el cliente, o para tener una buena expectativa. Muchas gracias, eso fue todo, espero les guste.